en las sombras implacables de un México donde el poder y la muerte danzan en una macabra coreografía, emerge una revelación que sacude los cimientos mismos de la justicia y la política. Un eco distante de la verdad, susurrado por labios manchados de sangre, ha comenzado a reverberar a través de las vastas extensiones del territorio mexicano, amenazando con derribar a figuras intocables. Se trata de la escalofriante confesión que ha puesto en jaque a la élite gobernante, un sicario de alto rango, conocido en los círculos criminales como El Piojo, ha lanzado una acusación lapidaria. Este hombre, con las manos manchadas y la reputación forjada en la crueldad, afirma con una frialdad perturbadora que un gobernador mexicano, cuyo nombre aún resuena con una mezcla de temor y especulación en los pasillos del poder, dio la orden explícita de silenciar al periodista Carlos Manzo. La palabra silenciar en este contexto no es una metáfora. Es un eufemismo brutal para la eliminación, para borrar a alguien de la faz de la tierra por atreverse a decir la verdad. Esta no es una simple acusación lanzada al azar. Es la voz del abismo, una grieta en el muro de impunidad que protege a los poderosos, y su resonancia promete desatar una tormenta que pocos están preparados para enfrentar. Para comprender la magnitud de esta afirmación, debemos adentrarnos en el oscuro universo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias, no solo de México, sino del mundo. Su presencia se extiende como una plaga por casi la totalidad del territorio mexicano, tejiendo una red de terror, extorsión y violencia que permea cada capa de la sociedad. Desde los campos de agave en Jalisco hasta las fronteras áridas del norte, el CJNG ha consolidado un imperio basado en la brutalidad, el control territorial y una impresionante capacidad para corromper y cooptar a funcionarios de todos los niveles. Sus tentáculos alcanzan desde modestos policías municipales hasta, según las revelaciones de El Piojo, las más altas esferas del poder político. Este cártel no es solo una fuerza armada, es un sistema paralelo, una antinación dentro de la nación, con su propia justicia, sus propias leyes y sus propios métodos para asegurar el cumplimiento de sus designios. Es en este entorno de constante conflicto y lucha por el poder donde la figura de El Piojo emerge, no como un soldado raso, sino como un elemento clave, un engranaje fundamental en la maquinaria de terror del CJNG. Su posición dentro de la estructura le otorgaría acceso a información de un calibre que pocos criminales pueden siquiera soñar, información que ahora, por razones aún envueltas en misterio, ha decidido sacar a la luz. En el otro lado de esta ecuación mortal se encuentra Carlos Manzo, un nombre que quizás no resuene en todos los hogares, pero que en ciertos círculos se ha convertido en sinónimo de periodismo valiente y de denuncia implacable. Manzo no era un reportero de farándula o un simple cronista de sucesos. Era un hombre de investigación, un ciudadano cuya pluma y voz se habían convertido en herramientas formidables para destapar la corrupción, para señalar a los responsables y para dar voz a aquellos que no la tenían. Su trabajo se centraba en las entrañas de los sistemas, en los entresijos de la política local y estatal, donde a menudo se fraguan los pactos más oscuros entre el poder y el crimen. No temía hurgar en las heridas abiertas de la sociedad, ni denunciar los abusos de autoridad, los desvíos de recursos públicos o los nexos entre funcionarios y el crimen organizado. Era un vigilante incansable, un guardián de la verdad, en un país donde la verdad a menudo es un bien, escaso y peligroso. Este perfil intrépido lo convertía, lamentablemente, en un blanco. En un México donde ejercer el periodismo crítico es una profesión de alto riesgo, Manzo navegaba en aguas turbulentas, consciente de que cada palabra publicada podía ser su última. Su valentía, sin embargo, era a la vez su escudo y su condena, pues lo ponía directamente en el camino de aquellos que preferían la oscuridad y el silencio. La información que Manzo poseía o estaba a punto de divulgar no era trivial. No eran chismes o rumores de pasillo. Eran datos concretos, pruebas irrefutables, que habrían expuesto la podredumbre incrustada en las más altas esferas del gobierno estatal. Estas denuncias habrían abarcado, muy probablemente, actos de corrupción a gran escala, desvíos millonarios de fondos públicos que deberían destinarse a salud, educación o infraestructura, pero que terminaban en los bolsillos de unos pocos. Más aún, y esto es lo más corrosivo para cualquier reputación política, la información de Manzo apuntaba directamente a presuntos vínculos entre el gobernador y el crimen organizado, una acusación que, de confirmarse, significaría la aniquilación política y un escándalo de proporciones bíblicas.
Para un gobernador en funciones, con ambiciones de perpetuarse en el poder o de ascender a nuevos niveles, una denuncia de tal magnitud representa una amenaza existencial. No se trataba solo de un ataque a su imagen pública, era un golpe directo a su legitimidad, a su capacidad para gobernar, y podría haber provocado una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la entidad. La verdad, en este contexto, era una bomba a punto de explotar, y Manzo, con su insistencia en detonarla, se convirtió en el enemigo número uno de aquellos que se beneficiaban de la opacidad y la impunidad. Antes de sumergirnos más en esta oscura trama, en los intrincados hilos que conectan a un sicario con un gobernador y la valiente labor de un periodista que pagó el precio más alto por buscar la verdad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta investigación que promete exponer la cruda realidad del poder y el crimen en México. Tu apoyo es fundamental para seguir desentrañando historias como esta, historias que los poderosos preferirían mantener ocultas en la oscuridad. Continúa con nosotros en este viaje hacia la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. El ascenso de El Piojo dentro de la estructura del CJNG no fue meteórico, sino más bien una escalada calculada y brutal, cimentada en la lealtad incuestionable a sus superiores y en una eficiencia despiadada para ejecutar las órdenes más atroces. No era un mero ejecutor, su inteligencia táctica y su habilidad para moverse en las intrincadas redes del crimen organizado le habían ganado un lugar privilegiado. Desde sus inicios como un joven sicario en las filas del cártel, demostró una frialdad y una determinación inusuales, cualidades que rápidamente llamaron la atención de los mandos medios. Con el tiempo se convirtió en un operador clave, encargado de coordinar extorsiones, asegurar rutas de tráfico y, lo más importante, de silenciar a aquellos que representaban una amenaza para los intereses del cártel. Su reputación como hombre de confianza del líder, o al menos de figuras muy cercanas a la cúpula, era bien conocida en el inframundo. Esto significaba que El Piojo no solo ejecutaba, también estaba presente en reuniones estratégicas, escuchaba conversaciones delicadas y tenía acceso a información que a otros sicarios de menor rango les estaba vetada. Era un puente entre la base operativa y la toma de decisiones, un eslabón vital entre la violencia callejera y los despachos donde se diseñaban las grandes operaciones. Su conocimiento no era solo de logística criminal, sino también de la compleja danza entre el crimen organizado y los poderes fácticos, incluyendo supuestamente a los políticos. El origen de la información que El Piojo ahora sacaba a la luz era, según él mismo insinuaba, de primera mano. No se trataba de rumores de callejón o de chismes escuchados al pasar. Afirmaba haber estado presente, o al menos haber sido parte del entramado que se tejió, para cumplir con la supuesta orden. Este nivel de implicación directa le otorgaba a su testimonio un peso perturbador. Habría sido testigo de cómo se gestó la conspiración, de los intermediarios que actuaron como enlaces entre el poder político y la organización criminal, y de los detalles operativos para llevar a cabo el silenciamiento de Carlos Manzo. En el mundo del crimen organizado la información es poder, y El Piojo la acumulaba con una sed insaciable. Es plausible que conociera los puntos de contacto, los códigos utilizados, los lugares donde se sellaron los acuerdos y las sumas de dinero que, supuestamente, cambiaron de manos. Su acceso a los círculos internos del CGTNG y su papel en operaciones de alto riesgo le brindaban una perspectiva única, una ventana al abismo de la corrupción y la violencia que pocos pueden atestiguar y sobrevivir para contarlo. Su confesión no era la de un externo, sino la de alguien que cocinó a fuego lento el macabro plato. Las motivaciones detrás de la decisión de El Piojo de revelar esta información tan delicada son un laberinto de especulaciones. Fue venganza. Quizás se sintió traicionado por el cártel, o por el mismo gobernador, un peón desechable en un juego de ajedrez sangriento. Los lazos de lealtad en el crimen organizado son volátiles y a menudo se rompen cuando las circunstancias cambian o cuando los intereses individuales chocan con los del grupo. Una desavenencia interna, una disputa por territorio o ganancias, o incluso un castigo injusto, podrían haber encendido la chispa de su indignación. Otra hipótesis sugiere la protección. Tal vez su vida o la de sus seres queridos estaba en peligro, y la única forma de garantizar su supervivencia era exponer la verdad, buscando refugio en la atención mediática o en alguna negociación con autoridades que, por una vez, pudieran estar dispuestas a escuchar. No es descabellado pensar que estuviera buscando un cambio de bando, una oportunidad para limpiar su historial,
aunque sea mínimamente, a cambio de información de alto valor. Un acuerdo con alguna agencia de inteligencia, ya sea nacional o internacional, podría haber sido el precio de su libertad o de una nueva identidad. Incluso, y esto es más oscuro, podría ser parte de una estrategia del propio CJNG para desestabilizar a figuras políticas que ya no les eran útiles, o para enviar un mensaje a otros funcionarios sobre las consecuencias de no cumplir con los pactos. La verdad es que, en el corazón de un sicario, las motivaciones suelen ser complejas y a menudo egoístas, pero en este caso su voz se ha convertido en un instrumento inesperado de posible justicia. Las primeras pistas sobre la corrupción en el Estado, mucho antes de la explosiva denuncia de El Piojo, ya circulaban en los medios de comunicación locales y en las redes sociales, aunque a menudo eran desestimadas como rumores sin fundamento o como ataques políticos. Carlos Manzo no era el único que investigaba. Otros periodistas, activistas y ciudadanos valientes habían intentado levantar la voz, pero sus esfuerzos solían ser silenciados o ignorados. Había informes recurrentes sobre obras públicas inconclusas con presupuestos millonarios, desaparecidos, sobre la inexplicablemente rápida adquisición de propiedades y fortunas por parte de funcionarios cercanos al gobernador, y sobre la creciente impunidad con la que operaban ciertos grupos criminales en regiones específicas del Estado, lo que sugería una posible colusión. Estas investigaciones superficiales, a menudo relegadas a la sección de notas rojas o a pequeños periódicos locales, no lograban perforar el manto de silencio oficial. Los mecanismos de rendición de cuentas parecían fallar sistemáticamente, y las denuncias ante las fiscalías locales rara vez prosperaban. Se hablaba de una red de complicidades tejida con mano maestra, una que protegía al gobernador y a su círculo más íntimo de cualquier escrutinio real. La labor de Manzo en este contexto no era solo una voz más, era la condensación de años de frustración y la amenaza más tangible para un sistema que se creía inexpugnable. El gobernador bajo sospecha no era un recién llegado a la escena política mexicana. Su ascenso había sido metódico, casi quirúrgico, a través de las intrincadas redes de un partido político dominante, con una carrera que lo había llevado desde un oscuro puesto administrativo hasta la cúspide del poder estatal. Su perfil era el de un político astuto, con una sonrisa calculada para las cámaras y un discurso pulido que prometía progreso y seguridad, dos bienes escasos en la región. Había sabido capitalizar el descontento popular, presentándose como el Salvador, el hombre fuerte capaz de poner orden en un estado asolado por la violencia y la corrupción. Su trayectoria estaba marcada por la habilidad para forjar alianzas estratégicas, para neutralizar o cooptar a sus oponentes y para mantener una imagen pública de intachable servidor. Sin embargo, detrás de esa fachada de político eficiente y cercano al pueblo, se rumoreaba una personalidad implacable, con una ambición desmedida y una disposición a cruzar cualquier línea moral para mantener y expandir su influencia. Su poder no se limitaba a los despachos gubernamentales, se extendía a través de una compleja red de empresarios afines, líderes sindicales y, según las crecientes sospechas, figuras del AMPA que le servían de brazos ejecutores o de socios en negocios ilícitos. Para muchos era el epítome del nuevo cacique, un hombre que había perfeccionado el arte de gobernar a la sombra de la legalidad. Las denuncias que Carlos Manzo investigaba y que supuestamente lo llevaron a su trágico destino eran el corolario de años de observación minuciosa y de una labor periodística incansable. Manzo no se limitaba a señalar el robo de dinero público en obras de infraestructura. Sus investigaciones iban mucho más allá, desentrañando la intrincada maraña de cómo esos desvíos se orquestaban, quiénes se beneficiaban directamente y cómo el dinero blanqueado regresaba al sistema, para financiar campañas políticas o para enriquecer a la élite gobernante. Había puesto su lupa sobre concesiones de obras públicas, otorgadas a empresas fantasmas o a consorcios vinculados directamente con los funcionarios del gobierno. Profundizaba en el uso faccioso de programas sociales, donde los recursos destinados a los más vulnerables eran utilizados con fines electorales, creando una vasta red de clientelismo que aseguraba la lealtad de votos. Lo más explosivo, sin embargo, eran sus averiguaciones sobre los nexos entre ciertos miembros del gabinete del gobernador y la delincuencia organizada. Se hablaba de protección a cárteles específicos, de cuotas pagadas por narcotraficantes a funcionarios y de cómo el Estado, en lugar de combatir el crimen, se había convertido en un facilitador, un socio silencioso en la operación de las redes criminales que asolaban la región. Manzo estaba documentando la simbiosis perversa entre el poder político y el crimen, revelando cómo el gobierno había sido infiltrado o bien
Se había entregado voluntariamente. No eran simples especulaciones. Manzo manejaba nombres, fechas, cifras y, lo que era más peligroso, posibles pruebas documentales que comprometían directamente al círculo más cercano del gobernador y, por ende, al propio mandatario. La amenaza que la información de Manzo representaba para el gobernador era existencial. No era una crítica política más de las que se acostumbran a desechar con comunicados oficiales y desmentidos. Era una bomba de tiempo con un detonador en manos de un periodista incorruptible. La exposición de la corrupción específica, los nombres de los funcionarios implicados y, sobre todo, la vinculación directa con el crimen organizado, no solo destruiría la imagen pública del gobernador, sino que podría llevarlo a enfrentar cargos penales graves, tanto a nivel nacional como internacional. Su carrera política, construida con años de esfuerzo y maniobras, se desmoronaría en cuestión de horas. La estabilidad política del Estado se vería comprometida, abriendo la puerta a investigaciones federales, a la intervención de las autoridades y a un posible colapso de su administración. Además, para un político con aspiraciones más allá del gobierno estatal, estas revelaciones significarían el fin de cualquier sueño presidencial o de un puesto en el Congreso. Su legado sería el de un gobernador corrupto y cómplice del crimen, una mancha imborrable que ninguna estrategia de comunicación podría limpiar. La reputación personal y familiar también estaría en juego, expuesta al escarnio público y a la vergüenza. La información de Manzo no era solo un ataque, era una sentencia de muerte para el proyecto político y personal del gobernador, una sentencia que él no estaba dispuesto a aceptar. La escalada de tensión entre Carlos Manzo y la administración del gobernador no fue abrupta, sino un proceso gradual que se intensificó a medida que el periodista se acercaba a la verdad. Inicialmente hubo intentos sutiles por contenerlo, llamadas de atención amistosas de parte de funcionarios menores, ofrecimientos velados de oportunidades si cambiaba el enfoque de sus investigaciones, e incluso presiones sobre los anunciantes de los medios donde Manzo publicaba. Cuando estas tácticas fallaron, la estrategia cambió a la desacreditación. Se lanzaron campañas de difamación en redes sociales y en medios afines al gobierno, tachándolo de vendido, de oportunista o de agente de intereses oscuros. Sus reportajes eran desestimados como noticias falsas o ataques políticos sin fundamento. Sin embargo, Manzo, con la terquedad de los convencidos, continuaba con su trabajo, publicando cada vez con más detalle y aportando más pruebas. La presión se elevó a un nivel más personal. Hubo amenazas anónimas, incidentes extraños cerca de su domicilio y advertencias dirigidas a sus familiares. Estas acciones, lejos de intimidarlo, solo confirmaron a Manzo que estaba en el camino correcto, que sus investigaciones estaban golpeando nervios sensibles. El gobernador y su círculo íntimo, al ver que la desacreditación y la intimidación eran ineficaces, comenzaron a desesperarse. La ventana de oportunidad para silenciar a Manzo de forma legal o suave se cerraba rápidamente, mientras el periodista se preparaba para una publicación que, según los rumores y las filtraciones, sería devastadora. La tensión era palpable, un presagio ominoso de la decisión fatal que se tomaría, una decisión que, según la declaración de El Piojo, sellaría el destino de Carlos Manzo de la manera más brutal y definitiva. El reloj avanzaba inexorablemente hacia un punto sin retorno. La exasperación del gobernador y su círculo ante la ineficacia de los métodos convencionales para doblegar a Carlos Manzo alcanzó un punto de no retorno. La amenaza inminente de una publicación devastadora, cargada de pruebas irrefutables sobre su corrupción y sus nexos con el crimen organizado, cernía sobre ellos como una espada de Damocles. En ese clima de desesperación y miedo a la exposición total, la decisión fatal se tomó. Según el testimonio de El Piojo, la orden de silenciar a Manzo provino directamente de la oficina del gobernador, una decisión fría y calculadora para proteger su proyecto político y su propia libertad. No fue un impulso del momento, sino la conclusión lógica de un análisis pragmático, donde la vida de un periodista valía menos que la reputación y el poder de un funcionario. El Piojo no detalló el lugar exacto o la hora de aquella instrucción final, pero su relato pintaba un cuadro de una reunión clandestina, donde las palabras se susurraban y las vidas se decidían con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. La jerarquía criminal, siempre dispuesta a complacer a sus benefactores en el poder, a cambio de la impunidad y el control territorial, aceptó la encomienda sin titubeos. El pacto de sangre quedó sellado, una alianza perversa entre la ley y el AMPA,
un momento ignominioso en la historia del Estado que quedaría marcado por la sangre de un hombre valiente. Los detalles de la operación para eliminar a Carlos Manzo, según la confesión del sicario, revelan una meticulosa planificación que desmiente cualquier intento de catalogarlo como un acto aislado o espontáneo. No fue un crimen pasional, ni un ajuste de cuentas fortuito. Fue un asesinato por encargo, orquestado, con una precisión escalofriante. El Piojo afirmó que los intermediarios jugaron un papel crucial. No fue el gobernador quien contactó directamente a los sicarios, sino una cadena de mandos y enlaces dentro de su estructura de poder, figuras de confianza que actuaban como amortiguadores, creando un velo de distancia entre el autor intelectual y los ejecutores materiales. Estos intermediarios bien podrían haber sido funcionarios de alto nivel dentro de la administración, o incluso abogados y empresarios con contactos en el bajo mundo, que servían de puente entre ambos universos. La misión se encomendó a la célula del CJNG, a la que el Piojo pertenecía, debido a su reputación de eficiencia y discreción. Se realizó un seguimiento exhaustivo a Manzo, sus rutinas diarias, sus domicilios, las personas con las que se reunía, sus horarios de trabajo y los lugares que frecuentaba. Se estudiaron sus puntos débiles y sus vulnerabilidades, buscando el momento y el lugar idóneos para la acción, minimizando así el riesgo de ser detectados y maximizando las posibilidades de un silenciamiento definitivo. La planificación abarcó desde la logística de los vehículos a utilizar, la ruta de escape, la disposición de las armas, hasta la selección de los sicarios específicos que llevarían a cabo el acto. Cada detalle fue considerado, cada eventualidad planificada, todo con el objetivo de ejecutar a Manzo de forma rápida y sin dejar rastros que pudieran conducir al gobernador o a sus cómplices. La ejecución del plan, el momento en que la conspiración se materializó en una tragedia irreparable, ocurrió en circunstancias que, aunque aparentemente cotidianas, estaban fatalmente orquestadas. El Piojo no dio una descripción gráfica y explícita del acto, pero sus palabras insinuaron la brutalidad y la sangre fría con la que se llevó a cabo. Lomsbat esperó el instante preciso en que Manzo estuviera más vulnerable, quizás en un trayecto rutinario hacia o desde su casa, en un lugar donde la vigilancia era escasa y la huida fácil. La acción fue rápida y contundente, diseñada para no dar oportunidad de reacción. El asalto se realizó con la intención inequívoca de matar, de asegurar que Manzo no pudiera sobrevivir para contar su verdad. Los detalles exactos de cómo fue atacado, si fue emboscado, acribillado o secuestrado, quedaron en la penumbra del relato de El Piojo, pero la conclusión era ineludible. Carlos Manzo fue asesinado. Su voz silenciada de la manera más cruel e irreversible. La noticia de su desaparición o de su hallazgo sin vida sacudió a una parte de la sociedad, pero para los responsables fue la confirmación de que su plan había funcionado. La aparente victoria del gobernador se cimentó sobre el cadáver de un periodista valiente, una victoria pírrica que, aún así, le permitió respirar tranquilo por un tiempo, creyendo que su secreto estaba a salvo en el frío abrazo de la tumba. Las consecuencias inmediatas de la acción fueron exactamente las esperadas por quienes orquestaron el crimen. El silencio de Carlos Manzo se instauró de inmediato. La publicación que amenazaba con desvelar la red de corrupción y los nexos narco del gobernador nunca vio la luz. Las investigaciones del periodista, sus pruebas y sus documentos se disiparon como humo, o al menos eso creyeron los responsables. Con la voz de Manzo apagada, el gobernador y su equipo político experimentaron un alivio palpable. La crisis inminente había sido conjurada, al menos en apariencia. La maquinaria propagandística del Estado se puso en marcha para controlar la narrativa. Se habló de un crimen común, de un ajuste de cuentas entre particulares, de una tragedia más en un país acostumbrado a la violencia. Se intentó desvincular el asesinato de la labor periodística de Manzo, desacreditando su trabajo post-mortem y sembrando dudas sobre su reputación. La pasividad de las autoridades locales ante la investigación del crimen, según El Piojo, fue una pieza clave del plan. Los expedientes se estancarían, las pruebas se perderían y la verdad quedaría sepultada bajo una montaña de burocracia y complicidad. El gobernador, sintiéndose intocable, pudo continuar con su agenda política, consolidando su poder y aparentando normalidad, mientras bajo la superficie, la podredumbre de su pacto con el crimen organizado seguía creciendo. La impunidad se erigió como un monumento a su victoria, reafirmando la creencia de que en México el poder puede comprar incluso el silencio eterno.
Sin embargo, lo que el gobernador y sus secuaces no sabían era que el mismo hombre que les había servido para ejecutar su plan, el Piojo, guardaba en su memoria los detalles de aquella traición, una verdad que, aunque tardaría en salir, un día emergería para cobrar su precio. La revelación que el Piojo prometió durante tanto tiempo, la verdad guardada celosamente en las entrañas de la organización criminal, finalmente salió a la luz. No fue un anuncio público grandilocuente, ni una conferencia de prensa sorpresa. La información se filtró a través de canales clandestinos, inicialmente en foros encriptados y redes sociales de nicho, donde los secretos del bajo mundo a menudo encuentran su primera luz. Se materializó en grabaciones de audio difusas y mensajes de texto anónimos que circulaban entre periodistas de investigación y activistas de derechos humanos, quienes, acostumbrados a navegar en las aguas turbulentas de la información confidencial, supieron reconocer la autenticidad en el tono y en los detalles escabrosos. Poco a poco, fragmento a fragmento, la declaración de El Piojo comenzó a tomar forma, reconstruyendo pieza por pieza el rompecabezas del asesinato de Carlos Manzo. La voz, aunque distorsionada en las grabaciones, transmitía una convicción inquietante, la de alguien que no solo conocía los hechos, sino que había sido parte integral de ellos. El cuándo de esta revelación es tan crucial como el cómo. Surgió meses después del crimen de Manzo, cuando la investigación oficial comenzaba a languidecer y el caso amenazaba con caer en el olvido, justo en el momento preciso para reavivar las llamas de la indignación y la búsqueda de justicia. Fue un golpe maestro, calculado o fortuito, que puso de nuevo el foco sobre un gobernador que ya se sentía a salvo. El impacto inicial de la información fue un terremoto en el ámbito político y mediático de México. La noticia, una vez que los medios de comunicación más valientes y con mayor credibilidad la recogieron, estalló como una bomba. En cuestión de horas las redes sociales se inundaron de comentarios, de indignación y de incredulidad. La acusación de que un gobernador en funciones había ordenado el asesinato de un periodista y que un sicario de un cártel notoriamente brutal era quien lo revelaba, era una mezcla explosiva que no podía ser ignorada. Los principales periódicos y noticieros televisivos abrieron sus ediciones con la historia, aunque muchos lo hicieron con cautela, conscientes de la peligrosidad de la denuncia y de las posibles represalias. En el Congreso local la oposición exigió una investigación inmediata y la renuncia del gobernador, mientras que en las calles grupos de periodistas y defensores de la libertad de expresión convocaron a protestas exigiendo justicia para Carlos Manzo y todos los periodistas silenciados. La sociedad mexicana, harta de la corrupción y la impunidad, encontró en esta revelación una nueva chispa de esperanza o al menos una razón para exigir explicaciones. Sin embargo, también hubo escepticismo, voces que desestimaban la confesión como una estrategia de distracción del crimen organizado o como un intento de desestabilizar al gobierno. Pero el eco de la declaración de El Piojo resonó lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera pretender que no había escuchado. La credibilidad de la fuente, un sicario del CJNG, era sin duda el punto más controvertido, y a la vez, paradójicamente, el que le otorgaba un peso inusual a la declaración. ¿Cómo dar crédito a las palabras de un criminal? La respuesta radicaba en el contexto y en la naturaleza misma del personaje. El Piojo no era un informante cualquiera. Su historial dentro del cártel le confería un conocimiento profundo de sus operaciones, sus alianzas y sus códigos. No era un testigo ajeno, sino un actor clave. Su declaración contenía detalles específicos que solo alguien con acceso privilegiado podría conocer, información que iba más allá de lo que un rumor de pasillo podría ofrecer. Además, la motivación de un sicario para hablar, ya sea por venganza, por un pacto con autoridades o por estrategia del propio cártel, a menudo conlleva una alta dosis de verdad, pues su supervivencia o sus intereses dependen de la validez de la información que proporciona. En el oscuro mundo del crimen organizado, la traición es una moneda común, y las revelaciones de insiders, aunque moralmente cuestionables, suelen ser las más precisas y las que mayor impacto generan. La declaración de El Piojo no era la de un santo o un héroe, era la confesión de un hombre que había vivido y operado en las sombras, y esa misma oscuridad le otorgaba la perspectiva única para arrojar luz sobre las profundidades de la corrupción oficial. No era un testimonio fácil de digerir, pero era imposible de ignorar si se quería desentrañar la verdad del asesinato de Manzo. El pragmatismo dictaba que, a pesar de su origen, la información debía ser tomada con la mayor seriedad. Ante el aluvión de acusaciones y el creciente clamor público,
La negación del gobernador y su equipo fue inmediata y categórica. No hubo titubeos ni intentos de matizar la situación. La línea oficial fue clara. Las declaraciones de El Piojo eran un burdo montaje, una campaña de desprestigio orquestada por enemigos políticos del gobernador y por la delincuencia organizada que buscaba desestabilizar al Estado. En una conferencia de prensa en la que el gobernador apareció visiblemente molesto, desestimó por completo la versión del sicario, calificándola de absurda e infundada. Afirmó que su administración siempre había luchado contra el crimen organizado y la corrupción, y que jamás pactaría con aquellos a quienes juró combatir. Su equipo de comunicación se movilizó rápidamente para inundar los medios con comunicados de prensa que reforzaban esta narrativa, desacreditando a priori cualquier información proveniente de un criminal y sugiriendo que El Piojo estaba bajo el control de fuerzas externas, interesadas en dañar la imagen del gobierno estatal. Se apeló a la institucionalidad y a la legalidad, argumentando que un testimonio de esa naturaleza no tenía validez jurídica y era parte de una estrategia para enlodar a las autoridades. Se enfatizó en el compromiso irrestricto del gobernador con la libertad de expresión y con la justicia, a pesar de los hechos que lo colocaban en el centro del huracán. La negación fue enérgica, diseñada para aplacar el fuego mediático y para reafirmar la autoridad del Ejecutivo estatal, buscando cerrar filas y evitar que la polémica escalara aún más. Sin embargo, la sombra de la duda ya se había sembrado, y por más que el gobernador y sus portavoces intentaran deslegitimar la fuente, las palabras de El Piojo ya habían encontrado eco en una sociedad hambrienta de verdad y justicia. La batalla por la narrativa apenas comenzaba, y el prestigio del gobernador pendía de un hilo cada vez más delgado. La batalla por la narrativa apenas comenzaba, y el prestigio del gobernador pendía de un hilo cada vez más delgado. A pesar de los categóricos desmentidos del Ejecutivo estatal, la revelación de El Piojo no podía ser simplemente borrada. Las voces de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de periodistas se alzaron con una fuerza inusitada, exigiendo una investigación transparente e imparcial. La presión pública se convirtió en un motor que impulsó la demanda de justicia por el asesinato de Carlos Manzo, un caso que, previo a la aparición del sicario, parecía condenado al olvido o a una resolución oficial amañada. Cartas abiertas a organismos nacionales e internacionales, manifestaciones pacíficas en las plazas principales de las ciudades y un incansable martilleo en las redes sociales mantuvieron el tema en la agenda. La mirada de la opinión pública, tanto dentro como fuera de México, se posó sobre el Estado y sobre el gobernador, quien de repente se vio en el centro de un escrutinio implacable. No era solo la credibilidad de su administración lo que estaba en juego, sino la percepción de la justicia en un país donde la impunidad es una plaga endémica. La demanda no era solo por esclarecer la muerte de Manzo, sino por sentar un precedente, por demostrar que, por una vez, ni el poder político ni el criminal eran intocables cuando sus crímenes salían a la luz. Sin embargo, a pesar de la presión creciente, la investigación oficial se enfrentó a obstáculos que parecían insuperables, tejiendo una red de dilación y opacidad. Verificar la versión de El Piojo se convirtió en una tarea monumental, complicada no solo por la naturaleza de la fuente, sino por la aparente obstrucción de la justicia desde dentro del propio sistema. Documentos clave parecían desaparecer misteriosamente de los archivos públicos, testigos potenciales se retractaban o simplemente no aparecían, y la Fiscalía, bajo la influencia velada del poder estatal, avanzaba con una lentitud exasperante. Cada solicitud de información, cada intento de acceder a pruebas, se topaba con muros burocráticos y excusas legales. La escena del crimen de Manzo, las posibles grabaciones de seguridad, los registros telefónicos que podrían haber corroborado los movimientos de los implicados, todo parecía haberse contaminado o manipulado de antemano. Los que exigían respuestas se encontraban con un aparato judicial que, en lugar de investigar, parecía diseñado para proteger. La posibilidad de que el propio gobernador ejerciera su influencia para frenar el avance de las pesquisas no era una sospecha, sino una convicción generalizada entre los activistas y periodistas que seguían el caso de cerca. La justicia, una vez más, parecía ser un privilegio para unos pocos y un espejismo para la mayoría. En este complejo entramado, el papel de los medios de comunicación resultó ser dual y decisivo. Por un lado, algunos medios, impulsados por la indignación y el compromiso con la verdad, asumieron la arriesgada tarea de cubrir la historia a fondo,
manteniendo la presión sobre las autoridades y asegurando que la revelación de El Piojo no se diluyera en el torbellino de la información diaria. Sus reportajes de investigación, análisis profundos y entrevistas a expertos y colectivos se convirtieron en el contrapeso necesario a la narrativa oficial. Estos periodistas y sus medios, a menudo con recursos limitados y, bajo la constante amenaza de represalias, se erigieron como la última línea de defensa de la libertad de expresión. Por otro lado, no todos los medios actuaron de la misma manera. Aquellos que dependían de la publicidad oficial o que tenían lazos más estrechos con el gobierno, optaron por minimizar la noticia, desviar la atención hacia otros temas o, directamente, replicar la versión oficial, contribuyendo así a la confusión y a la polarización de la opinión pública. Sin embargo, la persistencia de los medios independientes y la viralidad de la información en las plataformas digitales aseguraron que la historia de Manzo y la acusación contra el gobernador permanecieran en el ojo del huracán, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en México. A medida que la controversia se intensificaba, la necesidad de corroborar o refutar la versión de El Piojo se hizo apremiante. Fue entonces cuando comenzaron a surgir testimonios o indicios adicionales, pequeñas piezas de un rompecabezas que, lentamente, empezaron a encajar. No se trataba de pruebas definitivas por sí solas, pero sumadas a la declaración del sicario, añadían peso y complejidad al panorama. Algunos antiguos empleados del gobierno estatal, con identidades protegidas por el anonimato, comenzaron a filtrar información sobre la supuesta incomodidad del gobernador con el trabajo de Manzo y sobre reuniones extraoficiales en las que se discutía cómo lidiar con el periodista. Se habló de movimientos inusuales de funcionarios cercanos al gobernador en los días previos al asesinato de Manzo, de vehículos oficiales vistos en lugares y horas que no coincidían con sus rutas habituales, y de comunicaciones internas que sugerían una coordinada campaña de desprestigio contra cualquier intento de investigación profunda. Aunque estas pruebas eran circunstanciales, alimentaban la narrativa de que el sicario no hablaba al vacío. Incluso dentro del propio círculo criminal hubo ecos. Voces anónimas, presuntamente de otros miembros del cártel o de grupos rivales, confirmaron a periodistas de investigación la existencia de la orden del gobernador, aunque por razones de seguridad su testimonio nunca fue público o directamente atribuible. Estas filtraciones, a menudo contradictorias en sus detalles menores pero consistentes en el núcleo de la acusación, sugerían que la información de El Piojo no era una fabricación aislada. Por otro lado, también surgieron voces que intentaron contradecir la versión de El Piojo, tildándolo de mentiroso o de traidor, pero estas voces, a menudo vinculadas directamente con el gobernador o con el propio CJNG, carecían de la credibilidad y el peso que había ganado la declaración inicial, y eran percibidas como meros intentos de encubrimiento. La complejidad del caso se magnificaba por la intrincada red de intereses y lealtades. Sin embargo, cada nueva pista, por pequeña que fuera, mantenía viva la llama de la esperanza de que la verdad saldría a la luz, a pesar de los esfuerzos por sepultarla, y que el sicario, a su manera, había abierto una grieta en el muro de la impunidad que el gobernador había construido con tanto celo. El camino hacia la justicia era largo y tortuoso, pero la semilla de la duda ya había germinado en el corazón de la sociedad. La semilla de la duda ya había germinado en el corazón de la sociedad, y con ella un momento de máxima tensión se apoderaba del escenario político y judicial del Estado. La verdad, largamente eludida y brutalmente silenciada, parecía estar al borde de ser revelada o, por el contrario, destinada a sepultarse definitivamente bajo el peso de la corrupción y la impunidad. El gobernador, hasta hacía poco, considerado intocable, se encontraba ahora acorralado por una opinión pública cada vez más hostil y por el incesante golpeteo de los medios independientes que no daban tregua. La presión internacional, aunque sutil al principio, empezaba a manifestarse a través de comunicados de organismos de derechos humanos y embajadas que pedían explicaciones y una investigación expedita. Cada día que pasaba sin una respuesta contundente por parte de las autoridades, sin avances significativos en el caso Manzo, minaba la ya erosionada credibilidad de la administración estatal, sumergiéndola en un torbellino de especulaciones y acusaciones. La sociedad se dividía entre aquellos que exigían justicia sin fisuras y los que, por miedo o por interés, se aferraban a la versión oficial de un simple ajuste de cuentas. En este clímax narrativo, el destino del periodista asesinado y el futuro político de un gobernador
se entrelazaban en una danza peligrosa donde cada movimiento, cada declaración, cada silencio podía inclinar la balanza hacia la luz o hacia la más profunda oscuridad. El aire se cargaba de presentimiento, como antesala de una tormenta que amenazaba con desatar toda su furia sobre el Estado mexicano, dejando al descubierto las podredumbres que durante años habían permanecido escondidas bajo el oropel del poder. La tensión era palpable, la respiración contenida, esperando el siguiente acto de este drama. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, se produjo una virada inesperada. No fue una confesión pública del gobernador, ni un hallazgo forense espectacular, sino la aparición de una nueva evidencia que, aunque sutil en su origen, tuvo el poder de cambiar el rumbo de toda la investigación. Un testigo sorpresa cuya existencia nadie conocía y cuya identidad se mantuvo bajo el más estricto secreto por temor a represalias letales, se presentó ante un pequeño grupo de periodistas de investigación. Este individuo, que había trabajado en las profundidades de la burocracia estatal y tenía acceso a ciertos documentos clasificados, no trajo consigo una pistola humeante, sino una serie de grabaciones y correos electrónicos cifrados que, si bien no mencionaban directamente la orden de asesinato, revelaban una trama de presiones, amenazas y transacciones financieras ilícitas que vinculaban al equipo de la gubernatura con figuras de Lampa y con movimientos sospechosos justo en el periodo previo al crimen de Manzo. Estas comunicaciones, aparentemente inocuas para el ojo inexperto, contenían claves y códigos que solo un conocedor del funcionamiento interno del gobierno y del crimen organizado podría descifrar, y el testigo, con valiente detalle, ofreció esa clave de interpretación. No era solo la confirmación de la versión de El Piojo, sino un respaldo documental que empezaba a cerrar el cerco sobre el gobernador, dotando de sustancia a las sospechas que hasta entonces eran solo palabras. La situación política que el gobernador intentaba estabilizar se desmoronó de nuevo, y esta vez con pruebas materiales que eran mucho más difíciles de desestimar como meros rumores o ataques políticos. El giro era total, y el panorama irrevocablemente alterado. Las consecuencias de esta virada para El Piojo fueron inmediatas y dramáticas. Su seguridad, que ya era precaria al revelar información tan explosiva, se convirtió en una prioridad absoluta. La divulgación de esta nueva evidencia, que reforzaba la credibilidad de sus propias declaraciones, lo colocó en una posición aún más peligrosa. Para el cártel al que perteneció, su revelación era la traición definitiva, y su cabeza un trofeo codiciado. Para el gobernador y sus aliados, El Piojo se había convertido en el principal testigo de cargo y su eliminación una necesidad urgente. Las autoridades que hasta el momento se habían mostrado reticentes a interactuar formalmente con él, ahora se vieron obligadas a considerar seriamente su posible colaboración. La opción de un programa de protección de testigos, inicialmente una quimera, pasó a ser una posibilidad real y urgente. Pero la colaboración con las autoridades no era una decisión sencilla para un hombre forjado en el submundo criminal. Implicaba romper completamente con su pasado, renunciar a su identidad anterior y vivir bajo la constante amenaza de venganza por parte de sus antiguos compañeros. Las implicaciones eran profundas. Si aceptaba colaborar, podría significar un antes y un después para el caso Manzo, pero también un exilio permanente y una vida de constante vigilancia. Si se negaba, su testimonio podría ser desestimado como el de un criminal con intereses ocultos, y su vida aún más en peligro. La cuerda floja en la que caminaba El Piojo se tensó hasta el punto de la ruptura, obligándolo a tomar decisiones que marcarían no solo su destino, sino el curso de la justicia en este intrincado caso. Mientras tanto, la presión sobre el gobernador se intensificaba hasta límites insostenibles. Las nuevas pruebas, sumadas a la creciente ola de indignación pública y al escrutinio internacional, lo colocaron en una encrucijada crítica. Sus desmentidos ya no resonaban con la misma fuerza, sonaban huecos, desesperados. Los medios de comunicación, envalentonados por la nueva evidencia, lo asediaban con preguntas incómodas, y hasta sus propios aliados políticos comenzaban a distanciarse, temiendo ser arrastrados por la inminente caída. Las cámaras y los micrófonos lo perseguían a cada paso, transformando cada acto público en un juicio mediático. La Fiscalía General, que hasta ese momento había avanzado, con pies de plomo, ahora se veía bajo un escrutinio sin precedentes para actuar con celeridad y transparencia. Se hablaba de posibles órdenes de aprehensión para funcionarios de su círculo cercano, lo que ponía en riesgo la cadena de mando y la lealtad que lo sostenía. Las decisiones críticas que el gobernador debía tomar eran existenciales.
renunciar al cargo para evitar una vergüenza mayor y negociar una salida menos ignominiosa, aferrarse al poder hasta el último aliento, arriesgándose a un juicio político y a una posible detención, intentar una última maniobra desesperada para desacreditar a El Piojo y al nuevo testigo, a sabiendas de que cualquier paso en falso podría sellar su destino. La encrucijada era moral, política y personal. Su futuro y la percepción de la justicia en el Estado dependían de sus próximas acciones, en un juego de ajedrez donde las piezas se movían con una velocidad vertiginosa y el jaque mate parecía inminente. El poder absoluto que una vez disfrutó se convertía ahora en su más pesada condena, un trono de espinas que le recordaba la fragilidad de su posición. La encrucijada del gobernador, ahogado por la creciente presión y la inminente amenaza de la justicia, desembocó en una resolución que, si bien no fue la de una sentencia judicial contundente, marcó el final de su reinado de impunidad y el inicio de un nuevo capítulo, aunque agridulce, para el caso de Carlos Manzo. Ante la imposibilidad de contener la avalancha de evidencias y el clamor social, sumado a la notoria incomodidad de su propio partido y la presión de instancias federales e internacionales, el gobernador optó por un camino que, aunque predecible para algunos, sorprendió por su timing y las implicaciones que arrastró. En un comunicado sobrio y escueto, leído por un portavoz visiblemente nervioso, anunció su separación temporal del cargo, alegando motivos de salud y la necesidad de no entorpecer las investigaciones que se cernían sobre su administración. Esta licencia indefinida fue, en la práctica, una renuncia disfrazada, una salida negociada para evitar la humillación de un juicio político y una posible detención en el cargo. Su dimisión, aunque no una admisión explícita de culpabilidad, fue interpretada por amplios sectores como una victoria para la verdad y un reconocimiento tácito de la inmensa red de corrupción y complicidad que se había tejido bajo su mandato. Los cargos específicos por el asesinato de Manzo nunca fueron formalmente imputados directamente a él en ese momento, sino a sus colaboradores más cercanos y a los miembros del cártel que ejecutaron la orden. Sin embargo, la sombra de su responsabilidad moral y, para muchos, intelectual, planeó sobre cada detenido y cada declaración. La investigación, aunque lenta y llena de recovecos, logró desmantelar parte de la estructura de protección que permitía la operación del crimen organizado en el Estado, revelando los nombres de varios funcionarios menores y empresarios que habían servido de enlaces. El Piojo, tras intensas negociaciones y bajo un estricto programa de protección de testigos, brindó información crucial que permitió el arresto de varios de los sicarios involucrados directamente, así como de los intermediarios que actuaron entre el gobierno y el cártel. Esta no fue una resolución limpia ni total, pero sí una grieta significativa en el muro de impunidad que se había mantenido impenetrable por tanto tiempo. El impacto duradero de la revelación de El Piojo y la posterior caída del gobernador fue profundo y multifacético, resonando en la política mexicana, la lucha contra la corrupción y la seguridad de los periodistas. A nivel político, el caso Manzo se convirtió en un símbolo de la urgente necesidad de reformar las instituciones, de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de erradicar la colusión entre el poder y el crimen organizado. Generó un debate nacional sobre la fragilidad del Estado de Derecho y la facilidad con que la democracia puede ser cooptada por intereses ilícitos. La renuncia del gobernador, forzada por la presión social y mediática, envió un mensaje, aunque efímero, de que ni los cargos más altos estaban blindados ante la verdad y que la sociedad organizada tenía el poder de exigir cambios. En la lucha contra la corrupción, el caso expuso la sofisticación con la que operaban estas redes, la complejidad para desentrañarlas, pero también la posibilidad de que, con la información correcta y la valentía suficiente, se podían lograr avances. Para el periodismo tuvo un doble efecto. Por un lado, fue un recordatorio brutal del riesgo inherente a ejercer la profesión en México, un país donde la libertad de expresión es un derecho que se paga con la vida. La muerte de Manzo y la forma en que se intentó encubrir sirvió como un llamado de atención ensordecedor sobre la vulnerabilidad de los comunicadores. Por otro lado, la victoria moral en su caso, la eventual renuncia del gobernador y la persecución de algunos responsables, infundió un renovado sentido de propósito y una dosis de esperanza en la comunidad periodística. Demostró que, incluso en los contextos más adversos, la perseverancia y la unión pueden mover montañas de silencio y sacar a la luz verdades incómodas. Se reforzó la idea de que el periodismo de investigación, aunque peligroso, era más necesario que nunca para fiscalizar el poder.
En la conclusión emocional de esta compleja trama, la reflexión sobre la impunidad, el poder del crimen organizado y la valentía de quienes se enfrentan al sistema nos deja con un nudo en la garganta y una mezcla de sentimientos encontrados. La caída del gobernador fue una victoria parcial, un pequeño resquicio de luz en la vasta oscuridad de la impunidad que aún se cierne sobre México. Nos recuerda que, aunque un peón caiga, el sistema corrupto que lo sostiene sigue en pie, adaptándose, mutando, buscando nuevas formas de perpetuarse. El poder del crimen organizado, demostrado en su capacidad para influir en las más altas esferas del gobierno y para silenciar voces críticas, es una fuerza formidable que no puede ser subestimada. La historia de Carlos Manzo es una cicatriz abierta en el cuerpo social de México, un recordatorio constante del precio que se paga por la verdad y la justicia. Sin embargo, en medio de esta desoladora realidad, brilla la indomable valentía de individuos como Manzo, que se atrevieron a desafiar el miedo, a alzar su voz contra la opresión, sabiendo que su vida estaba en juego. Y también la de El Piojo, un hombre marcado por el infierno criminal, cuya inesperada revelación, aunque motivada por razones ambiguas, se convirtió en una pieza clave para desestabilizar el status quo. Su testimonio, sin duda, abrió la puerta a una verdad que, de otra forma, habría permanecido sepultada en el silencio cómplice. Es la compleja paradoja de un país donde a veces la luz emerge de los lugares más oscuros y donde la línea entre el héroe y el villano se difumina en el crisol de la supervivencia. Estas historias nos obligan a confrontar la realidad de que la justicia no siempre es un camino recto, sino un laberinto tortuoso donde cada paso está cargado de peligro y sacrificio. El mensaje final que extraemos de esta trágica narrativa es la inquebrantable importancia de la denuncia y la búsqueda incansable de la verdad en un contexto tan complejo y peligroso como el mexicano. La indiferencia es el caldo, cultivo de la impunidad. El silencio, el aliado más poderoso de los corruptos y criminales. Cada voz que se alza, cada investigación periodística que se publica, cada ciudadano que exige rendición de cuentas, es un acto de resistencia que, sumado a otros, puede generar un cambio. Este caso nos enseña que, aunque los poderosos intenten borrar las pruebas y manipular la narrativa, la verdad tiene una forma de abrirse camino, a veces de las maneras más inesperadas y a través de las voces más insospechadas. La lucha por la justicia es una carrera de resistencia, no de velocidad. Requiere paciencia, persistencia y una fe inquebrantable en el valor intrínseco de la verdad. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de reconstruir la confianza en las instituciones, de sanar las heridas de una sociedad y de garantizar que las futuras generaciones no tengan que pagar el mismo precio por atreverse a soñar con un país más justo y transparente. La historia de Carlos Manzo, El Piojo y el Gobernador es un sombrío recordatorio de que la libertad de expresión y la integridad periodística son pilares fundamentales de cualquier democracia, y que su defensa es una tarea colectiva que nos incumbe a todos. Si esta historia te impactó, si sientes la misma indignación y la misma esperanza que nosotros, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es crucial para mantener viva la llama de la verdad en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de este caso y su implicación para el futuro de México? ¿Crees que la justicia finalmente prevalecerá? Tu voz es importante. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desentrañando las historias que los poderosos intentan ocultar.